Ya. Saludos a los bendecidos, gracias y paso sean multiplicadas. Estamos en este día miércoles compartiéndoles la palabra del Señor Jesucristo a diferentes lugares, amigos, hermanos que están en diferentes países. Gracias a Dios podemos conectarnos a la distancia con cada uno de los bendecidos que nos está sintonizando por nuestro Facebook. Tiempo de Victoria, somos nuestro ministerio, así que agradecemos a Dios, a sus hermanos de diferentes lugares como Estados Unidos, Guatemala, Venezuela, Panamá, Perú, Chile, Brasil, también España, México y bueno, diferentes lugares de aquí de la República Argentina, en diferentes provincias donde podemos llegar y compartir la palabra de Dios, que la palabra nos trae un renuevo, un cambio, nos anima, nos sana, nos alienta en tiempos como estamos pasando en estos momentos, pero sabemos que con Jesucristo todas las cosas son posibles, con Jesucristo siempre tenemos la victoria garantizada, ¿no? Él dijo en la palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, así que gloria a Dios por eso. Y quiero comenzar haciendo una oración. Vamos a orar juntos a nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, por este momento. Bendecimos tu nombre, te glorificamos, te alabamos. Dejamos este momento en tus manos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo dirigiendo, Señor, estas palabras. Que toda palabra que podamos decir sean para tu gloria, Señor, sean dirigidas por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Dejamos todo en tus manos, Señor, y recibimos de ti el conocimiento, la sabiduría, recibimos de ti en el nombre de Jesucristo la palabra rema, la palabra que estamos necesitando para nuestra vida, Señor. Declaramos sanidad, milagros, prodigios, maravillas en el nombre poderoso de Jesucristo. Y te alabamos, te bendecimos, Señor, te decimos que tú eres precioso y hermoso y recibimos la guía de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Estamos muy bien bendecidos. Gloria a Dios. Ahí estoy mirando ahí que está conectado. Gracias a Dios pueden mandar colocar ahí un mensaje, ahí escribirnos también en el nombre del Señor Jesucristo. También queremos compartir, tenemos nuestra página web www.tiempodevictoriaradio.com.ar www.tiempodevictoriaradio.com.ar donde podemos también ahí pueden sintonizarnos durante 24 horas. Estamos transmitiendo la palabra del Señor en nombre de Jesús. Acá está Jeremías transmitiendo al otro lado de la cámara. Jere, ¿podés correr un poquito más a la cámara? ¿A la cámara? Ah, sí, está bien la está cámara. Muy sí. de costado, me veo. Ahí está lindo. ¿Giraste? Sí, giré. Sí, se veía un poco de costado, así que ya estamos bien. Gloria a Dios. Ahí está, perfecto. Vamos a compartir Efesios capítulo 1, en el verso 13. Esta palabra es una palabra poderosa, nos trae mucho conocimiento. El libro de Efesios es un libro realmente precioso, donde nosotros podemos ver la palabra que tiene riquezas espirituales. Este libro nos trae muchas verdades. Y empezamos en el Efesios capítulo 1, verso 13, donde dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice esta palabra, nos dice que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Entonces encontramos que hay una palabra de verdad y después dice el evangelio de vuestra salvación. Entonces la palabra de verdad para este tiempo es el evangelio, y el evangelio
traducido significa buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias que estamos anunciando? De Cristo, de que Él vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, porque aquí habla de salvación, y también entregó su cuerpo para que nosotros podamos recibir la sanidad, la justicia, que podamos nosotros tener en nuestra vida todos los beneficios del Nuevo Testamento. Entonces dice que habiendo oído nosotros este Evangelio y habiendo creído, entonces cuando oímos el Evangelio y creemos, somos sellados por el Espíritu Santo del Señor. Y en el verso 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces las arras significa que nuestra garantía, nuestra seguridad, el Señor Jesucristo nos dio el Espíritu, su Espíritu Santo, que es nuestra seguridad o garantía que tenemos hasta el día de la redención. Esto es algo precioso saber, que la presencia de su Espíritu Santo es para nuestra garantía, para que estemos seguros de que vamos a ser redimidos completamente, porque somos redimidos, en nuestro espíritu somos libres, pero nuestra alma está en ese proceso de cambio, por eso renovado nuestra mente, pero nuestro cuerpo aún no está redimido como tiene que ser. Entonces el Espíritu Santo del Señor es nuestra seguridad, nuestra garantía, es algo que tenemos, que nos hace vivir completamente seguros hasta el día de la manifestación de Jesucristo, donde nuestra alma, nuestro cuerpo también será transformado en un abrir y cerrar de ojos y tendremos su cuerpo semejante al de Jesucristo. Y entonces el Espíritu Santo nos fuimos sellados en el momento que oímos el Evangelio y creímos. Muchas veces se cree o se piensa que por repetir un versículo una persona nace de nuevo, pero la verdad es que cuando nacemos de nuevo, cuando hemos creído al Evangelio, Él nos dio vida, ¿no? Él mismo nos da vida para poder creer, nos da la fe para poder realmente confiar en su palabra. Entonces hemos oído y creído, entonces, y fuimos sellados. Así que nuestro espíritu tiene vida juntamente con Cristo y nuestro espíritu está sellado junto con el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo en el verso 15 comienza diciendo, sigue diciendo, por esta causa también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Entonces, cuando él predicó la palabra, la gente de la iglesia en Efeso creyeron esa palabra y nacieron de nuevo, y entonces después vuelve como una palabra que no vuelve vacía, ¿no? Entonces le vuelve la respuesta. Pablo predicó, ellos nacieron de nuevo, y entonces él después recibió una devolución de sus palabras. ¿Cuáles fueron? Dice, de haber oído vuestra fe en el Señor Jesús. Entonces lo que Pablo estaba recibiendo de estas personas era todo lo que el Evangelio estaba produciendo. Es cuando le compartimos el Evangelio a personas y de repente escuchamos testimonios. Entonces Pablo decía que oraba también, dice, por esta causa, ¿no? Oraba y se gozaba y seguramente haría fiesta y podía ver el Evangelio que estaba creciendo porque estaba viendo devoluciones. No solamente la fe, sino que también el amor que esa iglesia tenía entre unos con otros. Entonces él podía ver esas manifestaciones de lo que produce el Evangelio, que es la fe y que es el amor. Entonces Pablo estaba recibiendo respuesta de todas sus palabras que él había predicado en la iglesia de Efeso. Entonces dice en el verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y eso lo llevaba a Pablo a cada vez orar más. ¿Para qué? En el verso 17 nos dice,
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Entonces Pablo comenzó a ver en esas personas un crecimiento espiritual, comenzó a ver el testimonio. ¿Y cuál fue la oración de Pablo? Que sigan creciendo. Dice que os dé espíritu de sabiduría dice, y de revelación en el conocimiento de Él. La revelación de la palabra es la que la iglesia necesita tener. Y esa es la oración que muchos estamos orando para que los que todavía no han tenido esta revelación de la gracia del Señor, de su palabra, lo puedan tener. Porque la gracia lo que manifiesta es sabiduría. La gracia lo que manifiesta es revelación y conocimiento de quién, de Cristo. Y en el verso 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El Evangelio, la revelación, trae luz y alumbra nuestros ojos. Como en otra parte, Pablo en Corintios les dijo, para que el velo sea quitado, ¿no? Cuando se convierten al Señor, el velo le es quitado. Y hoy hay muchos velos que no son velos de que personas que no han nacido de nuevo, sino que son velos religiosos, velos que no les permiten disfrutar de la esencia del puro evangelio, un velo que está en las personas y que los mantiene arraigados o sometidos a diferentes doctrinas de hombre, y no solamente que no crecen, sino que se mantienen estancados en un momento de decir, no, porque todos predicaron esto, toda la vida se predicó de esta manera, esto no puede cambiar, toda la vida se predicó tal cosa y esto se tiene que seguir porque toda la vida. En vez cuando una persona comienza, no, estamos predicando la revelación de la palabra del Señor. No es que haya cosas nuevas, sino que son cosas que se van descubriendo de la palabra, porque la palabra es viva y es eficaz. La palabra nos habla y la palabra lee las intenciones del corazón, lee nuestro corazón y también sus intenciones lo explica en el libro de Hebreos. Entonces la palabra trae luz y nos va a dar mejor conocimiento. Hoy en día tenemos un mayor conocimiento de muchos hermanos que han vivido en otras generaciones, y hay hermanos que estaban dentro de otras generaciones con una luz tremenda de la palabra del Señor que no todos han recibido. Pero esto es el tiempo, ¿no?, del conocimiento, es el tiempo de poder afirmarnos en la gracia del Señor, y es lo que estamos viendo en estos últimos tiempos de muchas personas que los ojos están siendo alumbrados con el mismo entendimiento que recibió el apóstol Pablo. Y entonces dice en el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Entonces somos alumbrados para saber. ¿Qué cosas tenemos que saber? La esperanza, para qué fuimos llamados. Entonces esto trae, la luz trae para que sepamos nosotros a qué realmente fuimos llamados y cuáles, dicen, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces la gracia viene para iluminar, para saber primeramente para qué fuimos llamados, y también para conocer, saber cuáles son las riquezas y la herencia que nos pertenece como hijo del Señor. Entonces esto es muy importante también saberlo, porque hay muchas personas que no saben qué es lo que tienen a su favor, qué es los beneficios del nuevo pacto, y por no saber están dando vueltas, como ese hombre que compró un pasaje para ir en barco, ¿no?, y le alcanzó dinero para el pasaje y le sobró un poco para comprar unos quesos, algunas cosas para llevar. Y subió un viaje largo tenía que hacer, y esta persona nunca iba a comer con la gente del barco porque él pensaba que no tenía que pagar por eso. Él compró un pasaje donde la comida estaba
incluida en el pasaje, pero él, por no conocer que esa comida estaba incluida, él tenía algunas cosas que se le iba acabando y pasó hambre. Cuando baja del barco, el capitán le saluda y le dice: "¿No hubiese gustado que pase más tiempo con nosotros?". Y él le dijo: "Pero yo no tenía plata para pagar". Y él dijo: "Pero no te enteraste que la comida estaba incluida cuando sacaste el boleto". Así también hoy en día muchos creyentes no saben lo que tienen, lo que está a su favor. No saben que tienen autoridad en el nombre de Jesús. Y no saben que tienen una herencia en el Señor. No saben que ya fueron bendecidos con todo tipo de bendición espiritual y también las bendiciones naturales. Porque la bendición comienza en el Espíritu, pero la bendición se manifiesta en el tiempo natural. Y eso es saberlo. Para eso viene el conocimiento, la luz del Evangelio. Y dice el verso 19: "¿Y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza?". Entonces también esto de entender del poder, ¿no? Del poder también se traduce en la palabra del griego dunamis, ¿no? Que muchos lo explican como una dinamita, un poder. Pero también la palabra poder significa habilidad. Entonces la misma luz nos trae un conocimiento y saber la grandeza, ¿no? Para con nosotros los que creemos, y según la operación del poder de su fuerza. Verso 20: "La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales". Entonces, ese mismo poder que operó en el Señor Jesucristo, que lo levantó de la tumba, ese mismo poder está en nosotros. Así que podemos, como Pablo lo declara en otras escrituras: si yo tengo el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, ¿no? Tenemos ese poder por medio de su espíritu. Si tenemos un espíritu, podemos declarar sanidad para nuestro cuerpo, podemos declarar la palabra, ¿no? Para nuestra vida en cada área, ya sea en la sanidad, ya sea para prosperar en las finanzas, ¿no? Ya sea para tener relaciones familiares, relaciones con esposa, con hijo, ¿no? Todo eso tiene que nacer del poder de Dios. Todo eso nace, está dispuesto para nosotros. No tenemos que ir corriendo para resolver la situación, buscar a un psicólogo, ¿no? Y con mucho respeto a aquellos hermanos que son psicólogos, ¿no? Que estudian psicología. Pero la palabra a nosotros nos dice que tenemos en las Escrituras y tenemos dentro de nuestro espíritu un poder tan grande para solucionar cualquier tipo de problemas. Porque si hoy tenemos problemas y tenemos que solucionar con cosas naturales, ¿no? Entonces ahí estamos en grandes problemas. Porque en el tiempo de la primera iglesia primitiva no existían muchas cosas que ahora existen. No había las cosas que hoy tenemos. Y sin embargo ellos vivieron avivamientos, vivieron superando diferentes persecuciones. ¿Usted piensa que la persecución no traía a ellos malestar? ¿Piensa que la persecución no traía dolor de estómago, preocupación, quizás insomnio? Por los momentos se acostaban, no sabían si los perseguían, no sabían si los mataban. Todo eso producía las emociones negativas, y las emociones negativas producen insomnio, depresión, preocupación, producen dolores, producen enfermedades. Y ellos estaban con todas estas persecuciones, y ellos y aún Lucas registró, y sacaban a los enfermos a las calles para que la sombra de Pedro, mirá el poder que estaba operando en ellos, que solamente la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Hay personas que dicen que hoy no existen los milagros, que hoy no existen las sanidades,
Entonces no estamos, si no existieran las sanidades, no estaríamos operando en el poder que ellos operaban. Pero la buena noticia es que sí, el poder está dispuesto para nosotros. Hemos visto muchos testimonios y tenemos testimonio de esto, de cuando predicamos su palabra, hay poder en el Señor. Recuerdo un testimonio de una señora que visité y que solamente le prediqué Efesios capítulo 1. Le prediqué este capítulo y después oramos por ella y recibió sanidad de una infección urinaria. Al otro día se levantó, no tiene ninguna infección, tenía problemas de, no epilepsia, sino otra enfermedad que hacía que temblase, no me acuerdo de cuál era la enfermedad, y tenía un pánico, y todo eso fue sanada por medio de la palabra y por la oración, ¿no? La oración de fe que hicimos por ella, la sanó. Entonces, este poder está operando en nosotros. Este poder lo necesitamos. Si vos tenés una dolencia en tu cuerpo, seguí declarando en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo recibo el poder de Dios, el poder de su fuerza. Dice que ahora opera en nosotros el poder de su fuerza, no de nuestra fuerza, sino el poder de la fuerza de Cristo. Y ese mismo poder que está disponible para nosotros nos levanta, nos llena y nos activa lo sobrenatural de parte del Señor. Verso 21 dice que lo sentó a Cristo sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, el poder del Señor, la autoridad del Señor, su señorío, dice que está sobre todo nombre que se nombra, ¿no? Y esto hablando de muchas cosas, de todo principado. Y dice, no solamente en este siglo, sino en el venidero, dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, ¿no? Sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, la misma autoridad que tenía Jesucristo cuando hacía los milagros, la tiene hoy en día la iglesia. Es lo que estaba el apóstol diciéndole a los efesios. Todo ese poder que podían oír, porque los discípulos constantemente estaban hablando de las maravillas que ellos veían. Cuando estaba Cristo en la carne, ¿no? Cuando Cristo caminaba en carne, dice que ellos comentaban todo el tiempo las maravillas, el ciego, el Lázaro, la mujer del flujo de sangre. Ellos tenían todas esas enseñanzas, ¿no? Y entonces Pablo le dice que ese Cristo, ¿no? Que ellos habían predicado no solamente quedó en el pasado. Por eso que le dice, si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Si en los días de su carne Jesucristo, ¿no? Era un judío, ¿no? Pero ahora no le conocemos en relación al judaísmo, sino que lo conocemos en relación con Dios mismo. Ya pasó de ser el Hijo a ser Dios mismo sobre todas las cosas. Y entonces el mismo poder que estaba disponible para estos tiempos estaba disponible para la iglesia en su presente, y el mismo poder está disponible para nosotros en el nombre del Señor. Tenemos el nombre de Jesús, tenemos la misma autoridad y tenemos las mismas palabras para expresar, que son palabras de vida, que las palabras que Jesús hablaba. Dice, la cual, entonces le dio a la iglesia, dice que la iglesia, la cual la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Y entonces, como somos su cuerpo, estamos llenos de Él. No somos agentes separados del cuerpo. No es que Cristo está por un lado y la iglesia está por otro lado. No, es un mismo cuerpo. Es una unidad. Por eso que habla de unidad. A mí me gusta usar el término unidad. Es verdad que tenemos una relación con Dios, pero también tenemos una unidad con el Señor. Somos uno, un mismo espíritu.
somos con el Señor, y eso más profundo que una relación. Eso es tremendo, y eso es algo que no puede separarse, porque somos uno. ¿Y qué es lo que nos mantiene unidos al cuerpo? Es el mismo Señor, es el poder de Dios, es la fidelidad de Dios el que mantiene unidos a su cuerpo. Por más que el cuerpo quiera separarse, no lo puede hacer. Primeramente porque el cuerpo, la iglesia, se enamora del Señor. Cuanto más le conocemos, nos enamoramos de Jesucristo. Y dice que nadie nos puede separar, ni principado, ni potestades, ni virus, ni bacteria podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gloria Estamos unos, somos unos con el Señor y no nos podemos separar del Señor. Aunque uno piense, ¿no? Personas por momentos piensan, no, yo me aparté de la iglesia, pero Dios nunca nos dejó. Él no nos separa. Dice, porque más que el hombre sea infiel, Él, Cristo, se mantiene fiel. Y eso es la grandeza de su fidelidad. Entonces, en el capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, cuando una persona estábamos antes de conocer a Cristo, dice que estábamos muertos. Quizás estábamos vivos en el cuerpo, vivos en nuestra alma, pero estábamos muertos espiritualmente. No teníamos la capacidad de tener una relación no conocíamos a Dios. Quizás conocíamos términos religiosos, pero no conocíamos nada del Señor. Y dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces la palabra está diciendo, en otro tiempo sí estuviste. En otro tiempo eras una persona que no tenía luz, que estaba en tinieblas. Teníamos ausencia de conocimiento del Señor y operábamos en otro tiempo. ¿Y por qué el apóstol Pablo está hablando estas cosas a la iglesia de Efeso? Porque ellos recibían la palabra del Señor, pero sus vidas seguían igual. Sus vidas seguían, habían recibido milagros, todo, pero después, por no crecer espiritualmente, ellos seguían la vida. Entonces Pablo le estaba aclarando, ustedes nacieron de nuevo. Ustedes en otro tiempo eran oscuridad, pero ahora están creciendo, están desarrollando, tienen que ir para, no se queden solamente con lo principal. A veces nos quedamos con lo que recibimos una experiencia, recibimos un milagro y nos quedamos con eso, pero tenemos que ir más allá, tenemos que entrar, como quien dice, profundizarnos dentro más de Cristo, ¿no? De tener ese anhelo de conocer, esa hambre y sed espiritual de introducirnos más en el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces Pablo decía, vamos, tienen que ir por más todavía. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Entonces Pablo se pone como ejemplo, yo también estuve en otro tiempo, pero ya eso fue en otro tiempo. Dicen, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Usted en esta carta va a encontrar que también en el capítulo 4 les habla acerca del enojo. Se ve que estas personas tenían un problema de ira, no lo sé bien, pero por lo que Pablo está escribiendo, aparentemente parece que fuese de esa manera, ¿no? Entonces, todos éramos hijos de ira por naturaleza. Naturalmente, estábamos en el viejo Adán, en el primer Adán, y en el primer Adán es una naturaleza decaída, una naturaleza que airada, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que solamente anhela en las cosas naturales de la carne. Pero ahora no estamos más en no estamos más en el primer Adán, ahora estamos en el segundo Adán, que es Jesucristo, que es recibiendo la abundante gracia y el don de justicia, en lo cual nos capacita, nos habilita, nos permite poder reinar en vida. Entonces Pablo dice, pero Dios, en el verso 4 del capítulo 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él.
por gracia soy salvo. Entonces, pero Dios, que es rico, ¿en qué? En misericordia. ¿Qué significa la misericordia? Significa su fiel amor y significa que no vamos a recibir conforme a nuestros pecados y conforme a nuestras iniquidades. Entonces, cuando uno dice la misericordia de Dios se renueva, quiere decir que si nosotros pecamos no vamos a estar recibiendo ese castigo que teníamos que recibir. ¿Por qué? Por misericordia del Señor. Eso no quiere decir que uno va a pecar voluntariamente para decir, no, estoy en misericordia. No, eso quiere decir que si nos equivocamos nosotros, no vamos a ser castigados automáticamente, sino que Dios juzga eso, Dios nos examina y pone la intención del corazón. Si una intención es mala, Dios nos corrige a través de su palabra. Y si fue mala, y si fue un pecado que no fue intencional, entonces Él nos hace rever para que cambiemos. ¿Por qué? Porque Dios, que es rico en misericordia, Él abunda en misericordia y Él es rico en amor también. Dios es rico en amor y eso es algo muy importante saberlo. Aún estando nosotros, dice que estábamos en condición muertos espiritualmente, una condición de caída, y Él nos dio vida. Él nos dijo, bueno, cambien, como el mensaje de Juan el Bautista. El mensaje de Juan el Bautista no es un mensaje del nuevo pacto. A mí me causaba gracia muchos que dicen, no, tiene que haber más Juan el Bautista hoy en día, ¿no? Para que le den a la iglesia una buena corrección. Y eso no está hablando del nuevo pacto. Si uno quiere estar bajo la ley, tiene que darse cuenta que bajo la ley la exigencia sube y las maldiciones están ahí. Pablo también dice que bajo la ley se vivía bajo maldición, pero ahora bajo la gracia fuimos liberados de aquella maldición que traía la ley. Ahora, si uno quiere volver bajo la ley, entonces Pablo también trató con esto en Romanos, en Efesios y en Colosenses y en Gálatas también, acerca de la ley y la gracia. Si uno quiere estar bajo la ley, tiene que darse cuenta que la ley es súper exigente, pero si uno quiere estar bajo la misericordia, el amor de Cristo, entonces tiene que estar bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muchos quieren manejar la iglesia conforme a la ley, pero cuando uno se equivoca quiere que lo traten como gracia, ¿no? Pero es gracia para todo. O no es gracia para nadie o es gracia para todo. Y la palabra dice que todos los creyentes tienen que estar bajo la gracia, no más bajo la ley. Porque bajo la ley Dios no es misericordioso y el amor de Dios no se manifiesta estando ya bajo la gracia. Dice en el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces nosotros no tenemos que ir al cielo, ya estamos en el cielo. Él dice que Jesús reconcilió el cielo y la tierra. Y eso es algo tremendo, ¿no? Porque encontramos que en el mismo mundo, ¿no? Globo terráqueo, hay personas que están bajo el mundo, ¿no? De Dios, bajo el reino de Dios, y otros que no. Pero sin embargo, los que están bajo ese reino, dice que la tierra y ese reino es uno solo, uno mismo. Él reconcilió las dos cosas, ¿no? Y eso no quiere decir una salvación universal, ¿no? Eso quiere decir que lo que entramos en Cristo, pasamos a estar en otro sistema, aunque estemos en este mundo. Y eso también es muy importante saberlo. Estamos en otro sistema que no estamos viviendo bajo este mundo. Por lo tanto, ¿por qué se dice que tenemos que vivir una vida sobrenatural? Porque no estamos bajo el reino natural, sino que estamos bajo un reino sobrenatural. Dice verso 6, y juntamente con Él resucitó. Habíamos leído anteriormente en el 5.21 que Cristo, ¿no? Que el Espíritu de Dios, 20.21 dice que los sentó en lugares celestiales. Entonces Cristo se sentó y todos los que están en Cristo también están sentados
juntamente con Él. Somos reyes y sacerdotes, ¿no? Reinamos con Cristo. Él es el rey, ¿de quién? De los reyes. ¿Quiénes son los reyes? Nosotros. ¿Quién es Dios? Cristo es Dios sobre todas las cosas, Romanos 9:5, ¿no? Y nosotros, ¿qué somos? Somos los hijos de Dios. Entonces, estamos sentados juntamente con Él. En el Antiguo Pacto, ¿no? Se encuentra también una historia donde David había hecho un pacto con Jonathan, y uno de los pactos y uno de los beneficios de ese pacto era que los hijos de Jonathan, o de la descendencia de Jonathan, cuando pasara el reinado de Saúl, dice que hicieron un pacto: cuando pase mi descendencia, cuando pase el reinado de Saúl, yo quiero que tengas misericordia de mi descendencia, ¿no? Decía Jonathan. Y que hizo pacto con David. Cuando muere Saúl y muere Jonathan, tenían que matar a toda la familia. Pero había un lisiado, ¿no? Que cuando murió el rey, una criada se lo llevó, y cuando se lo llevaba, dice que se le cayó el niño, y ese niño se quebró los pies, y entonces era lisiado, y vivía en un lugar donde estaban todas las personas que nadie quería tener relación. Entonces él vivía en ese lugar, y entonces David se acuerda del pacto que hizo con su amigo Jonathan, y él le dijo: ¿hay alguno de la descendencia de Saúl que haya quedado para yo hacerle misericordia a causa del pacto? Y entonces descubren que había un lisiado, y dice la palabra que anteriormente que se enterara que era lisiado, David dijo: en mi casa no va a entrar ningún lisiado. Y eso es curioso, él dijo esa palabra, y después se entera que ese hombre que él tenía que hacerle misericordia era lisiado. Y dice que David hizo esa misericordia a causa de ese pacto. Por ese pacto pasó por alto que era lisiado, y lo trajo y lo sentó juntamente con los hijos de David, con los príncipes. Y sentó en la mesa a comer. Ya no estaba más con el pueblo o lejos del pueblo, estaba sentado juntamente con ellos. Y esta misma palabra es para nosotros, porque esa es una analogía, ¿no? Como una sombra de la misericordia de Cristo. Cristo pasó por alto, estábamos lisiados, estábamos muertos, con el pecado nos mató, el pecado nos hizo lisiados, pero Cristo pasó por alto eso, porque nosotros naturalmente no capacitamos para ser salvos, no capacitamos para sentarnos con Cristo, no capacitamos, pero su misericordia, y a causa del pacto, David y Jonathan tienen un pacto, y a causa del pacto fue beneficiado ese lisiado. Ahora, por causa del pacto de Cristo, nosotros estamos sentados. No estamos sentados porque nos portamos bien, no estamos sentados porque somos buenos cristianos, estamos sentados a causa del pacto. Eso es algo tremendo. Eso nos levanta nuestra fe, eso hace que nos enamoremos del Señor, y eso nos mantiene humildes. Nos mantiene que no seamos arrogantes, nos mantiene que no seamos orgullosos, nos mantiene ahí porque estamos sentados juntamente con Cristo por un pacto y no por mérito propio. Y eso tenemos que enseñar, que el camino del Señor no es por mérito, es por pacto. El acceso, el crecimiento espiritual no es porque uno es mejor que otro, es porque uno se entra más y conoce su pacto, conoce a su Dios. Entonces eso estamos caminando, entrando, y esta palabra dice que estamos sentados juntamente con Él. Entonces, ¿para qué estamos sentados? Acá, verso 7 revela para qué estamos sentados. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces Él nos sentó en lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Es lo que estamos diciendo. Si somos sanos es porque estamos mostrando la riqueza de la gracia. Si prosperamos, si Dios hace
un nuevo nacimiento, es para mostrar su riqueza. Si Dios pasa por alto nuestros pecados, nos sienta con Él y nos trata como santos, como hijos, es para mostrar la riqueza de su gracia, para mostrar su infinito amor, ese amor que no tiene condiciones, ese amor que es perfecto, ese amor ágape, ese amor que nos abraza aun cuando estemos pasando momentos que no merezcamos ser abrazados o ser visitados por el Señor, o tener una manifestación de Dios. Muchas personas creen que hay personas que tienen visiones, que tienen o ven algo del Señor, o tienen una relación más profunda que otros, piensan porque ellos oran, porque se interceden, y eso está bien que lo hagan, no estamos en contra de eso, pero la verdad es para mostrar la riqueza de su gloria, para mostrar que tenemos un Dios de abundante gracia, ¿no? Entonces Pablo nos dice de esta manera, dice, para mostrar su bondad para con nosotros. La bondad no es para con Él, sino es para con nosotros. La bondad es para beneficio de la iglesia, y es necesario que la iglesia reciba el beneficio de su bondad, porque si pensamos que todavía está un Dios airado, un Dios malo, entonces no estamos disfrutando de la gracia, porque cuando uno piensa que Dios es que nos está condenando, uno no se anima a pedirle cosas, uno camina con el conocimiento del árbol de la vida, con el conocimiento del árbol, del conocimiento del bien y del mal, y no el conocimiento del árbol de la vida. Y tenemos que caminar con el conocimiento del árbol de la vida y no con el conocimiento del bien y del mal, que es la ley, ¿no? Con ese conocimiento. Y muchos caminan con ese conocimiento y se esconden. El resultado de caminar con el conocimiento de la ley es que nos escondemos del Señor cuando fallamos. Entonces, ¿qué le pasó a Adán? Cuando falló, pecó, Adán y Eva se escondieron. ¿Y por qué se escondieron? Porque tenía una conciencia de pecado. Ahora dice que Cristo nos liberó de la conciencia de pecado y nos dio una conciencia de Cristo. ¿Para qué? Para que tengamos y disfrutemos la bondad para nosotros, para recibir la bondad de Dios en nosotros. Por gracia sois salvos. Entonces la salvación no es por obra, la salvación no la ganamos, la salvación es un regalo, un favor inmerecido, y dice por medio de la fe, y aún tampoco la fe nuestra, sino que la fe es un regalo también del Señor. Tanto la gracia como la fe, los dos son regalos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, el Evangelio no es por obras, no es para que uno dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Como decía el carcelero, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y también le dijeron a Jesús, ¿qué tenemos que hacer para entrar en las obras de Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que qué cosa hay que hacer? Yo lo hago. A veces cuando predicamos el Evangelio, encontramos personas que dicen, ¿qué tengo que hacer para ser sano? Yo lo hago, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por el Señor. Pero dice que no es por obra, es por creer, Y muchos dicen, solamente tienes que creer, cree solamente. Y ahí cuando muchas personas dicen, bueno, ese es un evangelio que no tiene compromiso, es un evangelio light, y eso es un engaño, es una mentira, porque cuando más conocimiento tenemos, más nos damos cuenta que somos dependientes del Señor. Cuanto mayor crecimiento, mayor dependencia. Es al revés del crecimiento natural. El crecimiento natural, mayor crecimiento es mayor independencia de sus padres, pero el crecimiento espiritual es mayor crecimiento, mayor dependencia del Señor. Mayor, cuando se nos revela la gracia, nos damos cuenta que tenemos un temor mayor que cuando no teníamos el conocimiento. Tenemos una pasión mayor por Dios. Tenemos un espíritu de servicio mayor. Tenemos un hambre y sed mayor que cuando no teníamos. ¿Por qué razón? Porque eso que produce. Verso 10 dice, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús, para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la palabra nos está diciendo que somos creados en Cristo. ¿Para qué? Creados en Cristo para las buenas obras. No dice para malas obras. No dice para seguir viviendo como vivíamos antes sin tener conocimiento de Dios. No. Creados para buenas obras que Dios preparó de antemano. Entonces el hombre llega a tal punto que por sí solo no puede hacer nada, ¿no? Por sí solo no tiene esa capacidad. Pero cuando viene la gracia del Señor, ahí es cuando nos habilita para hacer. Ahora sí, esas buenas obras las preparó Dios, pero esas las hacemos nosotros. ¿Y de qué manera Dios logra hacer que nosotros entremos? Él pone un deseo en nuestro corazón, un deseo por predicar, un deseo por servir, un deseo por ofrendar, un deseo por diezmar, un deseo por hacer algo para el Señor. No es que ese deseo nace de nuestro propio interior, sino que nace del hombre interior creado en Cristo, nace de la naturaleza de Dios, no nace de la misma naturaleza que tenemos en Cristo, porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, pero el hombre espiritual sí las percibe. Y hoy somos los que creímos, somos personas espirituales y percibimos esas cosas. Así que eso nos hace entrar en esas obras. Verso 11 dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces, usted recuerda a David. David, él dijo a Goliat: ¿quién se cree este incircunciso? ¿No? Porque Goliat no era judío, sino que era un incircunciso. Y eso seguía hasta los tiempos del apóstol Pablo, ¿no? Seguramente que la iglesia que era compuesta por judíos se refería a los de la incircuncisión. A tal punto que en el libro de Hechos encontramos un debate, si hay que guardar la ley o no hay que guardarla, ¿no? Y ahí está Pablo, está Pedro, hay un debate, ¿no? Ahí se formó un debate porque la iglesia que mantenía el rito de circuncidar llamaba a los que no tenían circuncisión hecha de mano carne, le llamaban, ahí están los incircuncisos. Pero vemos algo diferente que pasó acá. Dice: en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora vosotros en Cristo, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, la sangre de Cristo nos acercó. Estábamos lejos de las promesas, de los pactos, de todo lo que los judíos sabían, pero la sangre nos acercó ¿a quién? A Cristo. Y dice el verso 14: porque era nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando pared intermedia de separación, derribando la pared intermedia. Esta pared intermedia era que separaba el pueblo de Israel con el pueblo que no pertenecía a Israel. Entonces había una separación. Pero ahora en Cristo ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay varón, ya no hay mujer. Ahora en Cristo no tiene que haber: yo soy de la iglesia bautista, yo soy de la iglesia pentecostal, yo soy de la iglesia de palabra de fe, yo soy de la palabra de gracia, yo pertenezco a no sé, cualquier denominación. No, ahora en Cristo somos todos de Cristo. Ahora en Cristo, la iglesia es la iglesia. Dios no ve muchas iglesias, Dios ve una sola iglesia. Y esa iglesia son los que nacieron de nuevo, del Espíritu, los que nacen del agua que es Cristo, el agua viviente y del Espíritu. No es de la circuncisión, sino de la circuncisión, pero no hecha en la carne, sino hecha en el corazón. Porque Cristo es nuestra paz,
de que ambos pueblos, diferentes denominaciones, y hoy se está derribando las diferentes denominaciones para pasar. Ya no tiene que existir. A veces nosotros entramos en el mismo error de decir, no, yo soy de la iglesia de la gracia, ¿no? Y entramos en ese error. No, la palabra dice que ya no hay pared, que estamos en Cristo. Quizás no todos tienen el conocimiento de Cristo, pero allá Cristo está yendo, porque la iglesia no es dirigida por los pastores, la iglesia no es dirigida por los apóstoles, no es dirigida por los profetas, no, la iglesia es dirigida por el Señor, y el Señor derribó todas esas paredes, el Señor derriba todas esas paredes que el hombre construye. El hombre se hizo una religión, pero Dios está derribando ahora toda religiosidad, está cortando todo. ¿Para qué? Para que todos seamos uno, así como Cristo y el Padre son uno. Entonces esto es tremendo. Dice que en su cuerpo, en su carne, abolió las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear de sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esto es tremendo, ¿no? El Señor hizo un solo cuerpo, una sola iglesia, y mató, dice, mató a todas las enemistades. Entonces, si hoy en día los cristianos, ¿sabe cómo nos tienen catalogados la gente que no es cristiana? Como personas que estamos divididos entre nosotros mismos, ¿no? Y esto no tiene que ser así. Tenemos que unir, tenemos que ser esos hijos de paz. Nos dice la Biblia que los que llevan la paz serían llamados hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que llevar la paz. No tenemos que levantar paredes doctrinalmente. Eso muchas veces caímos en ese error. Pero ahora Dios mató a todo eso. Mató la enemistad. No hay pared contra otro. No hay que decir, no, yo soy la iglesia tal, yo soy de... No, eso ya fue muerto. Estamos muertos. Ahora somos un cuerpo en Cristo, ¿no? Y tenemos que considerarnos a otros hermanos en Cristo. Decir, bueno, y orar por ellos, para que entren en el conocimiento del nuevo hombre, para que entren en el conocimiento de la abundante riqueza de Cristo, porque muchos de nosotros tampoco tenemos el conocimiento que ahora tenemos, y lo hemos recibido. Hoy hay muchos hermanos que van a tener que recibir este conocimiento que no proviene del hombre, proviene de Dios mismo, y este conocimiento que trae la paz, los unos con los otros. Y dice que, y vino y anunció, ¿quién? Cristo, las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Los gentiles estaban lejos y los judíos estaban cerca. A los dos les dio el mismo evangelio, que es Cristo, el único Salvador. Y sabe que nadie va a ser salvo por las obras. Todos, aún el pueblo de Israel, que dice que el pueblo de Israel fue endurecido, pero llega un tiempo que va a reconocer a Jesucristo. La nación de Israel va a reconocer a Jesucristo públicamente como el Mesías. Y cuando llegue eso, va a ser que entren ellos en el tiempo de la salvación. Entonces, anunció, dice, porque por medio de él, por medio de Cristo, los unos, los judíos, y los otros, los gentiles, o los unos de menos gentiles y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Los judíos, los griegos, la mujer, los hombres, las diferentes denominaciones, tenemos solamente una sola entrada hacia el Padre, uno solo camino. No hay otro camino, no hay atajos, no hay camino, hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo, el que derriba toda religiosidad, que derriba y nos muestra a nosotros todas las abundantes riquezas de su gracia. Quiero ya ir terminando en el nombre del Señor. Quiero también mandar saludos a todos los hermanos que están escribiéndonos ahí. Mandamos saludos a que están viendo, a Gisela, mandamos saludos, a Esteban Daniel, a Mónica también mandamos saludos, bendecidos.
Mandamos saludos. Esteban nos escribe así, es amigo. Teresa nos dice, hola Nicolás, bendiciones. También está mirándonos el pastor David González, mandamos saludos bendecidos a Puerto Rico ahí en el nombre de Cristo. Pastor Hugo dice, saludos bendecidos pastor, gracias Pastor Hugo también. También dice Daniel Vallejo, saludos bendecidos. Dice Mauro, también mandamos saludos. Dice, en él estamos completos, Abba Padre. También mandamos saludos para México, para el pastor Jesús. Dice, un saludo amado hermano, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga su palabra, corriendo para la gloria del Señor. Estamos completos en Él, somos uno con Él, amén. Susana nos dice amén, dice Esteban, amén, amén amigo, así es, creemos en eso, gloria a Dios. También mandamos saludos a Luz Medina, a Rosa mandamos saludos, está viéndonos también, gloria a Dios. Dice a la iglesia Sembrados en Fe, dice bendiciones hermanos. Aquí Jeremías también saluda, ¿no? Y también dice el pastor Jesús, así es hermano, ya no somos muchas iglesias, sino una sola, la amada, que fue llamada, comprada, redimida y justificada. Claro que sí, así es. Así que vamos a estar orando en esta hora. Y yo te invito, y si tienes alguna necesidad, que ponga ahí, extiende tu mano en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de acuerdo y con todo lo que hemos compartido, estas riquezas de su gracia, vamos a orar para que el Señor traiga luz a muchas más personas. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por toda la riqueza de tu gracia que hemos compartido, que nos estás revelando, que nos estás dando a conocer. En el nombre de Jesús declaramos sanidad para nuestro cuerpo, nuestra alma, Señor. Declaramos protección, que tú nos guardas, que tú nos proteges de todo mal, Señor. En el nombre de Jesucristo declaramos tu palabra, que vamos creciendo, entrando, Señor, en tus aguas profundas cada vez más de tu conocimiento. Anhelamos y queremos y saber más de ti, conocer más de tu gracia, Padre. Anhelamos que en las diferentes denominaciones les sea revelada esta palabra de conocimiento, palabra de poder, Señor, que traiga la paz, Señor, en el nombre de Jesús, sobre todas diferentes personas, Señor. Te alabamos, te damos gracias, porque todo lo que tenemos proviene de ti, Señor, y por ti y para ti son todas las cosas en el nombre de Jesús, y recibimos las riquezas de tu gracia, Padre. Descansamos en tu gracia, lo que hemos creído, entramos en tu reposo, Padre. Nos despojamos de toda preocupación, nos despojamos de toda enfermedad. Declaramos nuestros cuerpos sanos, declaramos nuestra mente sana, Padre, guardado por tu Santo Espíritu, Señor, y declaramos nuestro tiempo que estamos viviendo victoria, Señor, prosperidad abundantemente, Señor, sobrenatural. En el nombre de Jesús, extensión, crecimiento de tu iglesia, que muchos vienen a ti, Señor, que muchos son despertados de aquellos que hoy están muertos, pero que se levantan en el nombre de Jesús por el poder de tus palabras, Señor, el poder de tu Espíritu, Señor. Oramos para que esta palabra recorra naciones, diferentes lugares, Padre, y que la palabra que hemos predicado no vuelva a ti vacía, sino que produzca, Señor, ese fruto por cual tú envías esta palabra, Señor. Lo creemos y recibimos en el nombre de Jesucristo. Te adoramos, te exaltamos, oh Padre, te bendecimos, te amamos. Decimos que tú eres precioso, Señor, y nos unimos en oración por las diferentes necesidades de mis hermanos, Señor. Declaramos que todo está hecho, todo está suplido, nada nos falta, en ti estamos completos. Que se ha de manifestar eso que no haga falta para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Jesucristo. Te decimos amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Aquí también el pastor Hugo dice escribe una cosa más. Dice amén, pastor. Somos uno con nuestro Señor, una sola iglesia, la amada del Señor. Amén. Así que bueno, mis amados,
Nos estaremos encontrando en un otro video el domingo. El domingo nos vemos. A las 6 de la tarde en Argentina. Como siempre. No te olvides de entrar a nuestra página www.tiempodevictoriaradio.com.ar www.tiempodevictoriaradio.com.ar, transmitiendo las 24 horas buenas noticias. Y no te olvides, este es tu tiempo de victoria, tu tiempo de bendición, tu tiempo de ser luz, tu tiempo de ser un milagro para otros, tu tiempo de manifestar la riqueza que Dios colocó en tu vida. Así que me despido desde acá, soy el pastor Nicolás Venecia, gracia y paz. Y quédense en casa. Quédense en casa.